Bueno, Esperemos que... ahora sí, entonces, me presento. Yo soy Facundo Dito, soy licenciado en Biotecnología y consejero graduado del Departamento de Ciencia y Tecnología en la Universidad Nacional de Quilmes. Damos la bienvenida a la segunda entrega de este ciclo de charlas que hemos titulado La carrera después de la carrera. Es un ciclo de charlas orientado a difundir los alcances de las distintas carreras del departamento entre estudiantes recientes, estudiantes avanzados y graduados para que se conozca la versatilidad de todas las carreras que tiene nuestra Universidad de Quilmes. Así que bueno, le cedo la palabra a Yania, que va a presentar a las oradoras y al orador. Así que Yania, Perfecto. Ahí están viendo mi pantalla completa. Sí, perfecto. Sí. Sí. Bueno, buenísimo. Bueno, la verdad que gracias a todos por la convocatoria. La verdad que 30 personas, en serio, son más de 3 clases de la UNCI, así que es un montón para nuestra carrera que esté pasando esto. Gracias por tomarse el tiempo y espero que sea de su agrado. Nuestra idea fue, bueno, sumarnos a esta iniciativa que creo que está buenísima y reclutar nosotros como 3 perfiles distintos, tanto en trayectoria de trabajo como en tipo de trabajo que hicimos hasta el momento. Creo que la distancia con la que te recibiste te hace estar más cercano a la sensación de recibirte o no, y eso le da una impronta muy distinta a lo que podamos aportar cada uno de nosotros. Así que bueno, creo que en ese sentido es bastante diversa y va a estar bueno. La idea es que si en el momento de que vamos hablando tienen preguntas, pueden ir escribiéndolas por el chat, así después las contestamos. Le paso a Lau si querés desmutearte. Bueno, buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Sí, perfecto. Bárbaro. Bueno, mi nombre es Laura Mela, soy arquitecta naval, egresada en el 2014, decía ahí, y esta charla que es un poco de la carrera después de la carrera, los que yo les voy a contar de mi carrera, mucho lo hice antes de recibirme. Tardé un montón, entré en el 2000, así que imagínense. Bueno, cuando yo ingresé, trabajé en el astillero de la universidad. Ahí lo que yo sentía que quería hacer es estar dentro del proceso y aprender como, digamos, como obrero bien lo que es todo el proceso de elaboración de las embarcaciones. Estuve trabajando en el astillero de la UNCI y después fui a trabajar al astillero Novatecnia. Ahí también trabajé un montón, trabajé mucho como obrero. Una nota de color, si quieren reírse, mide 1,50 m, y yo disfrazada de obrero era como una especie de minion que trabajaba ahí, que estaba lijando, que estaba haciendo alistamiento de interiores, pero bueno, la verdad que muy lindo el ambiente donde yo trabajaba también con compañeros, y lo que me di cuenta también en la carrera es que muchos de mis compañeros de mi camada eran muy buenos diseñadores, o sea, como que se abocaban al área de diseño, de styling y de todo esto. Y yo dije, bueno, a mí me encantan las matemáticas, las físicas, o sea, como la ciencia más dura en algún punto, digo, bueno, me voy a dedicar más a lo que es no tanto diseño, sino más bien lo que es astillero, lo que es cálculo, lo que es estructura, y digamos que sin quererlo tomé un rumbo para ese lado. Después estuve trabajando en la oficina técnica del astillero Oceantech, que hacía veleros, tenía como 4 líneas de veleros, exportaban veleros afuera, así que estuvo muy bueno. En la oficina técnica nosotros hacíamos parte de sistema de calidad y por ejemplo, una de las cosas, teníamos que trabajar desarrollo de proveedores, o por ejemplo esto es un trabajo mío que es hacer la defensa de un pedestal. Fui a un 41 pies a medir y a ver hasta dónde tenía que ser y cómo se tenía que terminar, digamos, enganchando eso que iba a diseñar, a hablar también con
la persona que iba a realizarlo, todo en acero inoxidable, y de ahí pasar, digamos, al trabajo realizado, que fue la defensa de pedestal de este velero. Eso lo puse, es digamos, uno de los ejemplos que puedo mostrar del trabajo ahí en Oceantech. La verdad que eran bastantes cosas, no era esta sola, pero bueno. Para mí, por ejemplo, fue muy lindo, es muy gratificante cuando vos vas del diseño, de la nada, de construir un plano y de que después ese plano se hace realidad. Es un artefacto que sirve, es un artefacto que evidentemente tomé bien las medidas, los ángulos, esto que el otro, porque a veces si diseñas mal, viste, qué sé yo, no engancha una cosa en un lado, no se engancha en el otro, entonces bueno, también hay un nervio y una adrenalina ahí de tomar bien las líneas de referencia y todo eso, para que también el constructor que lo construye pueda construir sobre algo bien, digamos, bien tomado, bien diseñado, etcétera, etcétera. Bueno, después de este astillero, de la oficina de diseño de este astillero, trabajé en Seibo, en una empresa de ingeniería grande, nada que ver con lo naval. Trabajé en el área de civil, pero donde más me desarrollé y más me gustó fue en el área de recipientes. Esto que está ahí son, digamos, unas normas para diseño de recipientes a presión que le dicen. Todo metal. Esta es la parte que empieza como de metal. De la nada me metí al mundo del metal. Pero bueno, hay que leer normas, hay que, nada, es como que me empecé como a empapar sobre soldaduras, cómo se hacen las soldaduras, tipos de soldaduras, espesores, metales, cuáles son los tipos de metales, qué sé yo, las normas ASTM y cosas por el estilo que parece que no, pero en el mundo tenés que hablar en ese idioma básicamente. Así que bueno, ahí hay unos de los datos y ahora si querés vamos a ver un planito de un recipiente. Bueno, eso que es chino básico, cuando uno lo ve es chino básico. Estuve obviamente orientada con un ingeniero que sabía, que me explicaba sobre la línea de construcción, lo que eran los cabezales, lo que eran las terminaciones esas que vemos ahí. Así que bueno, estuve haciendo ese tipo de trabajos de recipientes a presión, quizás uno arriba del otro. También hicimos torres para YPF, torres de enfriamiento para YPF, que es el planito que viene después. Por ejemplo, ahí, no sé, venían los insertos son con esas cositas que ven ahí arriba, eso venía de afuera, y vos tenías que diseñar con la chapa desarrollada cómo iba a ser la torre, el diámetro de la torre, bueno, a dónde iban los cortes de chapa, es como una especie de ingeniería de diseño, de detalle, para que puedan, los lugares donde construían esto, puedan desarrollar toda la parte de calderería como corresponde. Así que bueno, eso en Seibo, y después de Seibo paso a trabajar como independiente en ITP. Y tuve otros trabajos así independientes más chiquitos, pero en ITP lo que pude desarrollarme es en la parte de gestión de calidad. Que gestión de calidad es como tener un sistema. Ahí, por ejemplo, eso es un cuadrito, es un cuadro de tratamiento de las no conformidades. Nos venía a hacer auditorías de IRAM para ver que estuviera todo bien, y bueno, nosotros ahí teníamos que poner que sí, que no, cuáles eran las no conformidades, responder a las no conformidades, y bueno, es todo un sistema que lo que hace es, se supone que el sistema de calidad hace que vos no dependas de la gente, un buen sistema de calidad hace que todas las cosas están como escritas, tenés los procesos ya detallados, cualquier persona capacitada puede insertarse en la compañía y hacer el trabajo que estaba haciendo alguien más, obviamente con ciertos parámetros, pero esa sería como la idea del sistema de calidad. Y yo lo que les puedo decir es que funcionó, porque por ejemplo ellos tenían unas máquinas inyectoras y en un momento llama a un cliente y pide algo de una orden de compra de no sé cuántos faltaban o cuántos teníamos hechos, y yo me levanté de mi lugar que estaba haciendo lo mío, fui, me fijé, pues estaba todo detallado en unas planillitas que llenaban los operarios,
y pude ir y contestar. O sea, no tenía que depender ni de mi jefe, ni de uno, ni del otro. Es como que está bueno porque es todo como muy, muy transparente, muy claro, y bueno, obviamente bien hecho, hecho a medida. Hay sistemas que quizás son muy engorrosos, pero bueno, si uno lo puede adaptar y lo puede tener relativamente fácil, es un arma genial, está muy bueno. Y ahí en ITP también desarrollamos, nos tuvimos que poner como al nivel para hacer, vino Vestas, hacemos una auditoría. Así que es como que tuvimos que semi-implementar o demostrarle a Vestas que nosotros podíamos implementar un sistema de calidad como lo tienen ellos. Vestas es una empresa multinacional muy grande que hace, entre otras cosas, los molinos de viento. No sé si lo ubican. Si no, después googleen Vestas y hay unos molinos de vientos enormes que hacían en Brasil. Así que también ese trabajo fue súper interesante porque tuve que trabajar con gente de Brasil, obviamente hablando en portugués, pero la verdad que muy, muy enriquecedor, muy lindo, muy, digamos, desafiante, porque digamos que nuestro sistema de calidad era chiquito, tranqui, para una empresa familiar como la que tenemos nosotros, pero bueno, si uno se quiere expandir, siempre tiene que pensar más allá y siempre tiene que estar dispuesto a pegar el salto y hacer cosas mejores, como con más, no sé, indicadores de calidad, más cosas, pero bueno, la verdad que bien. No sé si hice todo muy rápido. Hablé No, muy y rápido. finalmente, Ah, bueno, y ahora estoy en prefectura. A partir del 2020, entré en el 2020, estoy en prefectura en la parte de División Técnica Naval, en la oficina de embarcaciones mercantes, menores y deportivas. Y lo que hacemos ahí es analizamos expedientes. Vienen expedientes de, por ejemplo, de construcción individual, de prototipos, bueno, también vienen de cambio de motor porque vienen de registro de buques, pero son más que nada embarcaciones mercantes menores y algunas deportivas. Por otro lado, también, digamos, no dentro de esa oficina, pero soy inspectora de casco, de un nivel tranqui, porque recién ingresé, digamos, pero conforme vaya pasando el tiempo, ellos te van mostrando más cosas o te van preparando para ir viendo buques cada vez más grandes o que tienen más porte y que tienen otro tipo de, obviamente, complejidad. Así que bueno, por ahora, bien. Lau, te hago una pregunta. ¿Qué sería ser inspectora de casco bajado a tierra? O sea, cuando van, ¿qué hacen particularmente? Bueno, inspectora de casco, ahora lo que estoy haciendo yo, digamos, en mi nivel, es esto. La gente, los analistas en la oficina de embarcaciones técnicas, vemos planos y autorizamos para inspección si están bien, los planos. Lo que hace el inspector de casco es ver ese plano, ver la embarcación en la realidad y certificar o verificar que eso que está en el plano es lo que, digamos, está en la realidad. Básicamente es eso. O sea, ir y ver y decir, sí, esto que está poniendo el profesional, te doy un ejemplo, no sé, que esta lanchita mide 6 metros de eslora, vas, la arqueás, y que tenga 6 metros de eslora, no que tenga 12. Cosas por el estilo, ¿viste? Igual los inspectores de casco, o sea, cada vez que tienen otro nivel, ya ven cosas más grandes, se meten a los tanques, verifican espesores de buques grandes, ya hacen otro tipo de cosas como mucho más, ponele, difíciles en algún punto. Pero lo que es mi nivel, que creo que es nivel 1 o 2, vemos prototipos, vemos lanchas chiquitas, vemos como todas cosas, embarcaciones más chicas, por ejemplo, deporte. Cosas más fáciles. Con el tiempo se va haciendo un poquito más, ahí está, más desafiante el tema. Buenísimo. Bueno, gracias. Voy a seguir un poco yo ahora. Yo tengo una carrera más corta que los chicos. Yo empecé a trabajar, mi nombre es Yania, tengo 29 años, me recibí hace 5 años y empecé a trabajar un año antes, más o menos antes de recibirme, un poco obligada, entre comillas, porque tenía que presentar las prácticas en la facu, pero ahí me di cuenta que estaba bastante perdida en lo que quería hacer. O sea, en realidad nunca me había puesto a
a pensar qué me había gustado más y qué menos, o en qué podría llegar a trabajar, dónde postular. Bueno, cuando conseguí ese primer trabajo por una recomendación de una colega amiga, me gustó mucho, era un estudio chiquito en el que empecé a aprender un montón de cosas, me recibí, igualmente había sido una corta experiencia que seguía como, bueno, ¿a dónde corro? Y cuando no sabía muy bien qué hacer, empecé obviamente como alguien que no sabe qué hacer a tirar currículum a cualquier lado, todos lados, no me importaba mucho, y volví a empezar a trabajar en el estudio en el que ya había trabajado. Justo había unos proyectos nuevos, entonces empecé a trabajar ahí. Estuve un tiempo ahí. Cuando terminó un poco esa etapa, entré en la prefectura, tuve un pasar como de 3 años y medio en la prefectura, y finalmente hace un año cambié de trabajo a una experiencia internacional que estoy ahora. Dicho eso, les voy a contar un poco cuál fue el desarrollo en cada uno de los lugares, y creo que el pasar por lugares tan distintos me dio herramientas también muy diversas, aunque fue un periodo corto, como que fue muy ecléctico, digamos. En la primera experiencia que tuve en el estudio me llevó o sea, me mostró lo que era trabajar en la realidad, ¿no? O sea, muy distinto a lo que venía haciendo en la carrera, en todo sentido, en cuanto al profesionalismo que tenían que tener las entregas, en cuanto a los plazos, en cuanto al ida y vuelta con el cliente y la cantidad de veces que hay que rehacer, hacer y rehacer y demás, y también el hecho de adaptarse como a un sistema de trabajo que ya está armado, porque en general al entrar a un lugar, bien o mal, hay un sistema establecido, que después, en ese momento para mí era el único sistema que conocía. Después uno puede quizás hacer mejoras o hacer reflexiones sobre esos sistemas, pero bueno, en ese momento era mi primera experiencia y era para mí muy nuevo, ¿no? En los estudios chicos como este que trabajaba, uno va pasando como hace un poco de todo, no hay tanta especialización. Entonces, básicamente dependiendo de cuánto sepa cada uno y qué disponibilidad tenga en el momento que se van requiriendo las tareas, se van repartiendo. Algunos estudios tienen más organización que otros, pero bueno, al principio empezó siendo un poco así. Yo llegué al estudio con este proyecto que para mí es hermoso, aunque no participé demasiado, fueron muy poquitas cosas que trabajé en este proyecto, fueron modelados de piecitas, bueno, algún que otro renderizado, algún planito que faltaba, pero no, algunas cosas para presentar a prefectura, pero no mucho más. Igualmente llegué cuando se estaba votando y todo, y para mí era una emoción re grande ver que un proyecto se hacía a pesar de que no había participado desde el inicio. Para quienes no lo conozcan, es un barco que se hace en Rosario, y bueno, fue diseñado también por un rosarino. Después, en mi segunda instancia en este trabajo, hubo un proyecto sí que ya pude ver desde inicio a fin y participar de varias cosas, que fue este que ven acá en la pantalla. Fue mi primera también experiencia internacional, si bien era por medio de un estudio nacional. Bueno, era una empresa turca que había pedido una familia de barcos, y eran 4 esloras de barcos, 4 cascos distintos, que tenían la posibilidad de distintas opciones de cubierta. Entonces teníamos en cada una de las esloras una consola central como esta, una cabina en proa muy chiquita como esta, que es la misma imagen, o un hardtop. Cada una de las esloras tenía tres posibilidades de cubierta distintas. Y ahí, bueno, pasé por modelado, pasé por cálculo, pasé por certificados de aprobación, bueno, un poco como les contaba, lo que se iba necesitando, pero muy, muy enriquecedor. También vi mucho la parte en fotos, porque no fui a Turquía, pero de la construcción y todo, y fue, bueno, estos como que son mis primeros bebés, a pesar de que no los diseñé yo, pero son los primeros que vine a hacer y votarse. Finalmente, cuando se terminó ese proyecto, pasó que no había flujo de trabajo y pasaban algunas otras cosas por las cuales el estudio no iba a seguir por el momento, y decidí como tomar alguna opción un poco más estable en cuanto a condiciones,
y si de estabilidad se trata, creo que la opción más certera es la prefectura. Y si bien entré como un poco en esta sensación, me llevé un montón de cosas de la prefectura y es una experiencia que recomiendo mucho que quien tenga ganas la haga. Y bueno, es verdaderamente muy distinto a lo que yo venía acostumbrada, como que entré en una organización muy magnánima en la que nadie te conoce y los edificios son gigantes y como la estructura piramidal de las jerarquías y demás es muy presente. Y de hecho el ingreso también es un ingreso muy estructurado versus entrar en un estudio o en un astillero como puede pasar. Los ingresos para quienes estén interesados suelen empezar en septiembre-octubre, o sea, las postulaciones empiezan en septiembre-octubre, y si entran a la página de la prefectura van a ver en este iconito las fechas cuando se publican medio cercanas a que abran. Y después viene una seguidilla de examen de ingreso, psicofísico, etcétera, hasta finalmente que si entran empiezan trabajando en abril, o sea, postulan en septiembre, octubre y entran más o menos en abril. Eso se repite todos los años, la mayoría de los años se piden arquitectos navales. De todas maneras, bueno, tienen que chequear el año que quieran entrar. También tiene algo particular la prefectura que tiene, o sea, uno ingresa ahí, tiene un título policial, legalmente hablando. Entonces hay alguna serie de cursitos y cosas que tenés que obligatoriamente hacer al entrar, a pesar de ser profesional, para adentrarte un poco en la cultura prefecturiana, como para que sepan que si entran tienen esos condimentos, que no tienen nada de malo, pero bueno, son un dato que no sabía yo al postularme. Otra cosa que me parece importante es que la prefectura tiene muchas zonas para entrar, o sea, en general ya te dicen a qué lugar vas a ir, lo cierto es que no lo podés elegir, al menos al inicio no lo podés elegir, después sí podés hacer algunos cambios, si te sabés manejar en la institución, pero bueno, yo cuando entré pensé que iba a entrar donde entró Lau, que contaba que es Polinave para la aprobación de barcos y demás, y terminé entrando en un lugar nada que ver, que me sorprendió gratamente, que es una oficina que se encarga de los barcos de la flota interna de prefectura, y básicamente tiene como 3 tareas. Tiene el tema de inspecciones, ya sea previas a los mantenimientos, posteriores a los mantenimientos para ver si todo lo que se hizo en el mantenimiento quedó bien, o inspecciones por alguna avería o por algún problema técnico que pueda tener la embarcación. Después el seguimiento de obras en astillero y demás, y después la asesoría para la adquisición de embarcaciones para la flota de la prefectura. Esto me dio mucho contacto con astillero, a las piñas, me dio contacto con astillero y estuvo bueno, fue intenso, pero creo que está bueno poder estar en esas posiciones en las que hay que tomar decisiones y qué sé yo, es muy distinto en cuanto a energía y todo que estar en la oficina, al menos en la experiencia que yo había tenido previamente. Y algo que me parece destacable dentro de mi paso por la prefectura y creo que está bueno para aprovechar quienes quieran entrar, es que la prefectura es una institución muy grande que tiene muchas oportunidades si uno las busca y las trabaja, puede que se den. Y yo tuve también un poco un componente de suerte de que se me dieran algunas de esas cosas, y una fue navegar en el Esperanza, que era algo que nunca había pensado cuando empecé a postular ni nada, que es un barco muy icónico de la prefectura, que corre regatas, para quienes no lo conocen, se votó en el 68 o algo así. Tiene mucha historia y bueno, empecé a navegar en ese barco y pude correr regatas que por ahí no había tenido oportunidad de hacer antes. Después tuvimos la posibilidad de generar una tripulación femenina, que es la primera tripulación femenina de la prefectura, en un barquito más chiquito, y bueno, también corrimos el campeonato de mujeres y corrimos una regata en Entre Ríos y estuvo bueno, y tuve mi primera experiencia docente dando arquitectura naval a los oficiales de la prefectura, y bueno, fue muy interesante y me despertó por ahí una chispita para después seguir en la facu. Finalmente el año pasado ya había como sentido que
que había cumplido un ciclo dentro de la prefectura y dentro de lo que era la parte de astillero, que si bien me parece importante, quizás no era lo que más me convocaba. Y bueno, empecé a querer volver a la parte de estudio y de diseño y de cálculo más aplicado a lo que me atraía a mí. Y empecé con mi búsqueda en el exterior, ¿no? Y está bueno que haga tan poquito que estoy recibida, porque es como muy vívido esa sensación de un poco el cosmos de a dónde voy, a dónde postulo, a qué hago, qué mando, ¿no? O sea, tengo experiencia pero poca, y por qué me llamarían versus otra persona. Bueno, dentro de esa búsqueda me pasaron varias cosas en el proceso, y quería compartirla para que si alguien se siente así en este momento o se va a sentir en unos meses, por ahí le venga bien este ánimo. Que bueno, para empezar me armé un LinkedIn como me pareció, y empecé a mandar también por las páginas de los astilleros o de los estudios que a mí me gustaban. Y en el proceso me iba dando cuenta de ciertas cosas y iba como cambiando mi postulación, mejorando mi LinkedIn, mejorando, bueno, nada, lo que ponía en mi carta. Y lo primero que detecté fue que nuestros perfiles son atractivos para el exterior, porque yo mandaba y recibía muchas respuestas, después muchas. Lo segundo que me di cuenta es que la postulación virtual es tan ingrata como la postulación presencial, en el sentido de que, o la búsqueda de trabajo presencial, en el sentido que yo, bueno, tuve todo tipo de experiencias, gente que me dejó plantada en entrevistas virtuales, gente que nunca me respondió, gente que avanzó y después de un día para el otro me cagó el visto, bueno, y gente que se interesó, ¿no? Y otra cosa que percibí es que afuera se busca más, al menos desde lo teórico, desde lo que vos le mostrás, quieren como cierta especialización. Y bueno, en todo ese camino apareció esto de que LinkedIn es una red social como muy específica para eso, y que tiene sus algoritmos preparados también para ayudarte con eso. Y mi conseguir trabajo sin tener experiencia, o sea que clientes no venían a buscarme a mí, o gente de astilleros o de estudios no venía específicamente a mí porque soy más nueva, por lo que sea, porque no los conocía. LinkedIn te da esa conexión que por ahí no podrías tener de otro modo. Y además te conecta con gente que vos no sabías que te quería conectar, porque es un algoritmo y en ese sentido es muy bueno. Y bueno, no es un chivo a LinkedIn, pero lo cierto es que yo estoy muy agradecida con LinkedIn por eso, porque la manera en la que llegué a mi trabajo no fue específicamente con la convocatoria que uno puede postular por LinkedIn, sino que LinkedIn me sugirió a la persona que tomó un trabajo que yo quería mucho tomar y no quedé. Y en principio fue como, a ver quién es, o sea, obviamente entré a estoquear a esa persona y vi que antes tenía una experiencia en China. Y dije, qué raro, China nunca me había fijado, y eso que me había fijado en países muy out of context, digamos. Y bueno, entré a la página de la empresa y mandé el típico trabajar con nosotros que hay abajo de las páginas que nunca te llaman, pero yo mandaba así a todos lados, y recibí una respuesta, y bueno, y finalmente mi postulación fue la que llegó esa postulación fue la que llegó hoy por hoy a mi trabajo actual. Y bueno, eso como no veo otra manera tan clara que hubiese podido llegar a ese trabajo, que no tengo a nadie en común, sino era por las redes sociales. Bueno. Hablando un poco más del estudio, yo trabajo para un estudio que se llama Itac Marine, que como les conté es chino, y es el líder del equipo, el dueño, es un italiano que vive hace mucho tiempo allá, y en este caso tengo, bueno, una situación de trabajo muy distinta a la que tuve hasta ahora. Es un estudio chico, con muchas ganas de crecer y en búsqueda de crecer, con muchos proyectos, digamos, para poder crecer, pero además de eso tengo otras cosas, como otros condimentos, como por ejemplo que no pueden usar Google, entonces me tengo que comunicar por otra red,
y tenemos 11 horas de diferencia, entonces arreglar el trabajo es un desafío. Las reuniones de trabajo las tengo como a las 11 de la noche de acá, o en su defecto muy temprano en la mañana. Bueno, todas cosas como muy locas, pero que la virtualidad y estas épocas que corren en ese sentido nos ayudan, porque de otro modo nunca hubiese sido posible tener ese tipo de experiencia, ¿no? O sea, como de oportunidad. El estudio trabaja con varios países, trabaja con quien quiera, ¿no? Con quien quiera pedirle un proyecto y con el tipo de proyecto que quieran pedirle. Lo que pasa es que en la zona se pasó que como que se pusieron de moda los catamaranes. El estudio empezó haciendo varios catamaranes y ahora está como catalogado un poco como que es un estudio de catamaranes, y efectivamente es lo que de momento hacemos, o lo que de momento tenemos en carpeta. Y tenemos varias familias de barcos de distintos astilleros de distintos lugares. Queda en Emiratos Árabes, todavía no están en construcción, y de momento son estas dos esloras. El de 78 tiene una particularidad, que el camarote principal está en el flybridge, que fue algo que pidió el dueño del primer barco. Después tenemos esta, que es como la compañía que más vende los barcos del estudio, que es australiana y tiene varios barcos de este estilo, pero muchas esloras, y ahora está trabajando en un barco eléctrico también, que era en definitiva lo que yo quería hacer en mi inicio, cuando empecé a buscar trabajo afuera, así que estoy muy contenta por eso. Y es una empresa que está en China, que ya verán que, por ejemplo, el interior de abajo a la derecha tiene un styling muy personal y muy distinto al occidental, y bueno, siempre suelen pedir cosas que para nosotros son bastante poco lindas, pero bueno, propios de una cultura y un estilo distinto, y son barcos que se usan o se quieren vender para hacer fiestas y eventos empresariales, bueno, algo como muy, muy puntual. En el estudio nuevo también, como el estudio anterior en el que trabajé, pero de manera bastante más organizada, o más con un cronograma más con antelación, digamos. Vamos haciendo un poco, somos pocos los técnicos que estamos trabajando, entonces vamos haciendo un poco según el tiempo y según la cantidad de experiencia de cada uno, si sabe o no lo que se necesita. Estructuras, modelado de todo, se hacen los interiores muy en detalle, exactamente cómo se van a construir, que eso es algo nuevo que no había visto tan detalladamente antes. Cálculos, certificados de aprobación, bueno, nada, es muy amplio el laburo de estudio, y eso también creo que hace que me guste bastante. Y por último, para cerrar, quería comentar que este tipo de oportunidades que quizás se dio ahora creo que están buenas, y que también pienso y quiero que poder como llevar esto a más personas, que podamos ser más argentinos que trabajemos para este estudio, o poder dar trabajo acá y qué sé yo. Y pasó algo que me pareció gracioso, entre comillas, o llamativo, que fue que mi jefe nunca había recibido postulaciones de argentinos, y a partir de que yo entré ahí me contó que empezó a recibir muchas postulaciones de argentinos. Así que evidentemente fue porque, no sé, hay gente que le está copando, le interesó, vio que entré, qué sé yo, y bueno, que se abren como caminos que quizás uno no podría llegar por contactos, ¿no? De manera virtual. Así que espero que los que mandaron queden, que sean nuevos compañeros. Bueno, con eso terminaría mi parte y le cedo a Nahue. Buenas, hola a todos, ¿cómo están? Comparto pantalla. Bueno, lo mío un poquito menos pro, son más fotitos nomás. Bueno, nada, mi experiencia laboral arrancó antes de recibirme. Tuve una etapa en donde pasé por muchos trabajos en periodos medio cortos, desde, no sé, astillero de la facu, otro astillero más, hacer piezas con amigos, en fibra de carbono,
Después es un astillero de cruceros. Todo esto, periodo de, no sé, 5 meses, 6 meses. Después terminé, bueno, después pasé a trabajar con Colpache, que es un ingeniero naval. Y en ese momento estábamos haciendo un pesquero de 40 metros para un astillero en Mar del Plata. La verdad que no, medio complicado era, porque yo cero idea de barcos de pesca, pero bueno, se aprendió un poco de lo que es metal. Después, bueno, me llamó, en ese momento estaba Soto de profesor, y me recomendó para un trabajo que es un 53 pies, para ser project manager de un barco que se llama Humildad Cero, no sé, algunos por ahí lo conocen. Es un velero en fibra de carbono. Bueno, este velero arrancamos en Astillero Millennium. La verdad que fue un trabajo divertido, medio duro al principio, porque bueno, el astillero por ahí no estaba medio flojo de gente, y la verdad que era un barco que se hizo en prepreg, en carbono prepreg, pero bueno, el trabajo la verdad es súper interesante. Compré absolutamente todo el barco, igual te dan pantallazos más grandes de lo que... Pero bueno, después el barco lo terminamos en Astillero Aries, con Eduardo Ánzola, que esa parte fue ya más tranquila. Hicimos lo que es casco cubierta, estructuras, todo eso que hicimos allá en Astillero Millennium. Bastante complicado el astillero, la gente... Así que bueno, nada, terminamos medio en las piñas y nos fuimos para Astillero Aries. Nos llevamos el barco. Ya cuando el barco estaba en un 80-90%, ahí fue que me llama, le recomienda a un amigo, Andrés Suárez, que estaba trabajando en Juan K, con un diseño, es un estudio de diseño que sigue estando en España. Supongo muchos de ustedes lo conocen. Es argentino, Juan, y en ese momento estaban terminando de correr lo que era la regata, la Volvo 70, la Vuelta al Mundo, la regata la Vuelta al Mundo, con ABN, y venían ganando. Así que era, la verdad, cuando me llamó ni lo dudé, y creo que, no sé, a las 2 semanas por ahí me fui para allá. En ese momento el estudio era bastante más chico de lo que terminó siendo después. Estaba Lucas Suar, Andrés Suar, Adrián Fernández y poquitos más. Bueno, Juan, el hermano. Así que nada, a partir desde que yo llegué, en ese momento empezamos a diseñar, bueno, lo que es el Volvo 70. En ese momento, por ahí la organización del estudio era, como éramos pocos, éramos muchos argentinos, bastantes arquitectos navales de Quilmes. La organización era un poco diferente, no fue lo que fue después, que estuvo más subdividido. En ese momento hacíamos las estructuras, bueno, ya para Ericsson ya no, se subcontrató a unos italianos que hacían toda la parte de FEA, de elementos finitos. Después estaba la parte de arquitectura naval y la parte de producción de 3D, 2D. Así que bueno, estos barcos fueron el Ericsson 3 y el Ericsson 4, fueron 2 barcos. En ese momento, bueno, yo fui a Suecia. El barco se estaba construyendo en Suecia, así que viajé para allá, estuve creo que 7 meses allá, frío, haciendo un poco de
nexo de link entre lo que es el astillero y el estudio. La verdad que súper, a ver si se puede ver un poco mejor, pero bueno, supongo muchos lo deben conocer. Así que bueno, estos barcos después terminaron ganando la Volvo, así que el estudio de Juan siguió creciendo. Siguió creciendo, bueno, después pasamos a hacer varios proyectos en el medio. Bueno, este es otro proyecto, Pinda, que es un Open 60, que era bastante extremo de estabilidad. Y bueno, después vino una etapa de... Este era un equipo inglés, que en realidad en ese momento la Copa América estaba en Valencia, el estudio de Juan estaba en Valencia, en España, y lo que fue la 32 Copa América pasaba a ser la 33 Copa América en ese momento, pero hay muchos no lo saben. Y en ese momento hubo una regla, estos eran los viejos Copa América de la 32, y después en ese momento se armó una regla que se llamaba AC90, que era la Copa América supuestamente lo que iba a ser la 33 Copa América. En este momento Timo Racing, que era un equipo inglés, lo contrata a Juan, bueno, y obviamente a todos nosotros, al estudio de Juan, así que empezamos a diseñar el AC90. La C90 nunca se terminó de... la regla al final, después Oracle, después vino un juicio con Oracle y se terminó corriendo en catamarán, en trimarán. Este era el barco. Pero bueno, terminamos diseñando un TP52, que era de Timo Racing. Es este de acá. A todo esto el estudio seguía creciendo. Seguía creciendo. Bueno, después creo que vinieron otros proyectos más en el medio, más chicos, que ya no me acuerdo mucho. Y después pasamos a lo que es lo que fue la última Volvo 70, fue la tercera edición. En este momento el estudio lo contratan tres equipos, Telefónica, Grupama y Puma. A mí me asignan a Puma y a otros me asignaron a Grupama y a Rodrigo Quesada a Telefónica. Así que bueno, fue divertido, porque también había un poco de competencia interna linda, divertida entre nosotros. Había bastante secreto dentro de lo que era la oficina. O sea, en este momento la oficina ya éramos como, no sé, como 15, 20 más o menos. Ya estaba la parte de todo lo que es CFD, que eran como 5. Estaba toda la parte de estructuras, que hacían todo lo que eran elementos finitos, que también eran 5 italianas más o menos. Después estaba la parte de arquitectura naval, y después, bueno, todo el resto estábamos. Así que bueno, nada, esta Volvo, creo que para mí personalmente fue la más divertida. Yo ahí fui a Estados Unidos, también se construyó el Puma. Creo que, nada, la verdad acá bueno, se aprende, en cada uno de estos proyectos se aprende un montón. Una vez que termina Puma, arranca lo que es la Copa América. A Juan lo contrata Artemis. En ese momento eran estos barcos. En ese momento era el AC-72, eran catamaranes. Inicialmente en esta Copa América se podían hacer 2 barcos. El primer barco, la verdad que el nuestro por lo menos no foileaba, no volaba como este. Y bueno, otros equipos como Oracle
Oracle y Team New Zealand empezaron a desarrollar todo el sistema de vuelo. Y nada, bueno, nos dimos cuenta que el resto de los equipos, que el barco volando, aún con todas las deficiencias que tenían en ese momento de inestabilidad y les costaba controlarlo, porque recién estaban arrancando el foil en competencia, no había experiencia. Los inicios, bueno, eran poco los tumbos, pero bueno, la diferencia de velocidad era cuando probamos el primer barco, que era el rojo, comparado con los dos barcos en ese momento de la Oracle, en realidad en San Francisco. La verdad que la diferencia de velocidad era grande, así que el segundo barco en realidad lo teníamos casi diseñado sin volar, y en muy poco tiempo tuvimos que cambiar el barco entero, no entero, pero bueno, sí todo el sistema, agregarle foils al timón, al foil principal y los sistemas de vuelos, y cambiar un poco toda la configuración de la maniobra. Así que bueno, esa fue una Copa América dura. Después termina, nada, como tuvimos muy poco tiempo para navegar, al final terminamos perdiendo contra Luna Rosa. Pero bueno, una campaña en San Francisco dura, y después personalmente volví a Valencia, ahí hablé con Juan y nada, le pedí venir un tiempo acá porque Juan tenía una oficina acá, y estuve un tiempo acá trabajando. Después, bueno, vinieron etapas un poco más difíciles, se achicó un poco la oficina, y ahí con Laureano Marquínez, que es mi socio, nos abrimos. Y trabajamos la copa siguiente con Artemis, pero bueno, desde afuera, un poco con los contactos que teníamos ya del equipo. Este es el 72. Después la Copa América siguiente fue el AC50, que es este. Trabajamos desde Argentina, viajando cada tanto para allá. Pero bueno, nada, esta Copa América fue un poco más aburrida, porque a comparación de la Copa América anterior, era una regla nueva y totalmente abierta, obviamente con parámetros, pero esta Copa América fue mucho más cerrada, porque había muchas cosas que eran one design, que eran todas iguales para todos. Que bueno, con Laureano también trabajamos en el desarrollo de lo que era el one design, en la parte del platform, del casco y beams y vigas laterales transversales, los cockpits, la maniobra, un poco de todo. Bueno, esa parte fue Artemis después desapareció, y en el medio hicimos con Laureano, hicimos el 69F, que es un barquito monocasco volador, que lo compraron unos italianos, y bueno, Sicho también, que es un argentino, está metido también, es un navegante. Nada, este barco fue una idea que se nos ocurrió con Lau, que teníamos ganas de hacer, y bueno, por suerte los italianos, la verdad que armaron una clase tremenda allá. Lo vendieron por varios lados del mundo, así que armaron una linda clase, este barquito. En el momento que diseñamos este barco, todavía la Copa América seguía siendo en monocasco, en catamaranes, perdón. Todavía no se había decidido que la próxima Copa América iba a ser en monocascos. Así que bueno, nada, en ese momento también hicimos varios preliminares y algunos clientes que nos pidieron, la verdad que
ninguno prosperó al final, que fueron bueno, todos estos, creo que uno más, no me acuerdo, y después ya pasamos a Ineos también. Ineos es la Copa siguiente, la Copa América siguiente, también que se diseñaron 2 barcos. Este fue el primer barco que diseñamos, o sea, nosotros con Laureano dentro de un equipo, o sea, somos, no sé, 30 diseñadores y nosotros somos una parte bastante más chica. También trabajando desde Argentina y viajando cada 2-3 meses, 15 días para Inglaterra. Después, bueno, vino la pandemia. Sí. Acá te hago una pregunta que viene al caso. Sí. Dicen, cuando decís que trabajaron con Laureano desde afuera de Artemis, ¿qué tipo de trabajo hacían para ellos? Para Artemis, para Artemis hicimos mucho 2D y 3D. En general, la verdad, no fue un trabajo muy de desarrollo. Sobre todo a distancia es como que se complicaba un poco más. Ahora creo que está todo mucho más preparado para trabajar a distancia de lo que se trabajaba en ese momento. Pero bueno, no sé si respondí. Sí, bárbaro. Después, si querés, podés contar, que me parece interesante cómo trabajan a distancia ahora ustedes. Dale. Ahora Dale, lo que puedo contar. Bueno, esta fue la campaña anterior, entonces, que fueron 2 barcos. O sea, esto fue una nueva regla también de desarrollo. Siempre al principio es como que cuando hay una regla nueva, los barcos son totalmente diferentes y hay mucha por ahí diferencia en performance, que cuando la regla va avanzando en años. O sea, cuando la regla, la versión, no sé, la segunda generación, tercera generación, es como que los barcos cada vez se van aproximando mucho más entre ellos. Lo mismo pasaba en la Copa América, esta, digamos, en la C72. Y había muchísima diferencia, sobre todo que acá se empezó a desarrollar el foil. Bueno, nada, esto fue también Ineos, este fue el segundo barco de Ineos. Así que bueno, y después de esto arrancó la que estamos haciendo ahora. Que también no son 2 barcos, sino es uno solo. Y la forma de trabajar que me preguntabas vos es... Lo que pasa es que Ineos ahora se asoció con Mercedes y tienen toda una forma de trabajar un protocolo recontra estricto, que es bastante complejo, bastante difícil. Trabajamos desde una computadora que tenemos allá. La computadora está allá, pero trabajamos desde acá. O sea, tenemos que trabajar sí o sí con internet. O sea, no podemos trabajar en nuestras propias computadoras o si no estamos conectados. Claro, con acceso remoto, digamos. Claro, exacto, sí. Y después trabajamos con un archivo general donde todos los diseñadores, que somos bastantes, y hay muchos de sistemas también de Mercedes que entraron a Ineos. Mucha gente que por ahí entra, se va, o sobre todo en sistemas hidráulicos, eléctricos, que estos barcos son súper complejos. Y bueno, nada, eso hasta ahora es donde estamos. Ahí preguntan, le gustaría preguntar qué software usan actualmente en Ineos. CATIA. Sí, no sé, supongo, no creo que sea un problema encontrar el software que usan. Pero sí, se usa CATIA. CATIA, pero es muy, muy complejo el sistema y los protocolos que tienen para mandar un
3D o para mandar algo a construir. Y nada, hasta ahora, por ahora no viajamos, todavía en realidad no se empezó a diseñar el barco real, o se está arrancando, pero tampoco puedo hablar demasiado de esta campaña. Estamos bien. Bueno, vamos a ver si hay alguna otra pregunta. Déjenla en el chat. Y mientras les voy a hacer una pregunta que creo estaría buena para la posteridad. Para ver qué piensan, o sea, Lau también y Nau, ¿no? ¿Qué se recomendarían hacer o qué recomendación le darían con el diario del lunes, o sea, con lo que hicieron hasta ahora, a su yo de recién recibido? ¿Lau? Lau. No sé si tengo alguna recomendación puntual así de tal o cual cosa. Aprovechar las oportunidades, fijarse también cómo se siente uno, porque hay veces que uno está haciendo algo en un lugar y quizás no se siente cómodo o lo que fuere y nada, y escucharse internamente porque es hora de cambiar, pero mi consejo, que lo pensé siempre, es esté donde esté, tratar de ver no solo el lado positivo, sino a ver, bueno, qué me puedo llevar o qué puedo aprender del lugar donde estoy o de lo que estoy haciendo, porque quieras que no, eso el día de mañana, no sé dónde voy a estar, no sé dónde voy a terminar, así que me puede llegar a servir. Y evidentemente, no sé si se fijaron de mi perfil, y un montón de cosas que quizás no conté para hacerlo más breve, la charla, pero es muy versátil. Fui para un lado, fui para el otro, pero bueno, nada. O sea, me causó gracia, Yania, porque eso que vos contaste de lo de LinkedIn, que piden la especificación, yo perdí. Onda, tengo que hacer, no sé, 3 o 4 perfiles diferentes para marcar una especie de especificación. Pero bueno, qué sé yo. Para mí hay que escucharse lo que uno quiere. Nau también creo que contaba un poco, que él entró en la carrera y ella sabía lo que quería hacer. Entonces, si vos ya sabés lo que querés hacer, y bueno, como meterse de lleno para ese lugar, ¿no es cierto? Sí, creo que hay que buscar un poco lo que a uno le gusta, buscar el camino y darle a fondo con eso, meterle. Un poco también cambiaron, no sé, hoy con internet y sobre todo con el tema de la pandemia, creo que está muy abierto el tema de trabajar a distancia. Entonces, creo que es una buena, bueno, lo que hiciste vos, Ani, el camino que estás tomando, y sobre todo, qué sé yo, por ahí en mi época, cuando yo arranqué no existía LinkedIn, era todo más por contacto. Creo que hoy con las herramientas de internet está súper abierto, y más con lo que pasó con la pandemia, creo que está todo más preparado para trabajar a distancia. Sí, tal cual. En INEO yo comparo la campaña anterior con esta y ahora están muchísimo más preparados para trabajar a distancia que en la campaña anterior. De hecho, muchos por ahí van, vienen, no están todo el tiempo, como que, no sé, me parece que está tan más abierto el mundo para... Sí, para sincronizar equipos que no estén in situ, digamos. Ahí Sí, preguntan, sí. perdón, preguntan para Laura o Yania si quieren sumar con qué otras profesiones o áreas se encontraron en prefectura y qué dificultad, manera de hacer ver algo, hacerse entender, etcétera, se encontraron. Y después hay otra que dice qué es lo que sienten que les faltó aprender en la carrera. Bueno, yo puedo contar un poco de prefectura. ¿Con qué otras profesiones o áreas se encontraron en prefectura y qué dificultad? Bueno, áreas hay un montón, tantas como quieras, en el sentido de que está Polinave, que es donde está Lau, y del lugar que más conocemos, está Material, que es donde estuve yo. Después hay una parte que es de, ¿cómo es que se llama, Lau? Ayúdame con la palabra.
¿Dónde está Sebastián? Ambiental. Dirección ambiental. Dirección ambiental. Y después hay como muchos, las prefecturas particulares pueden tener arquitectos para ir a hacer inspecciones o para hacer aprobaciones de zona, digamos, más específicas de cada zona. Entonces, en verdad podés trabajar en cualquier parte del país y en cualquier lado dentro de la prefectura, como que tienen muchas ramas. Generalmente suelen ir a Polinave, a material o a ambiente, pero una vez que empezás, después podés vos pedir pases, como que podés rebuscarte para pasar a otro lugar. Y dificultad, yo creo que al principio, nosotros que tenemos este perfil quizás más como con fama de desestructurado y qué sé yo, al principio a mí me costaba un poco esa situación, ¿no? O sea, las jerarquías son muy respetadas en prefectura y como uno arranca muy de cero y todo el tiempo es claro que vos estás en esa posición de cero. Eso es algo que no se ve muy comúnmente en otros lados. Y por otro lado, como el trato a tus superiores es como con muchísimo más respeto del que estamos acostumbrados en el cotidiano. Gente que por ahí tiene menos jerarquía que vos te trata de una manera que nunca te trataría en el cotidiano. Bueno, nada. Y a mí en particular, la obra, siendo mujer, se me hizo al principio bastante intensa. Yo fui la primera mujer arquitecta que entró, arquitecta naval, porque civiles había, y como que era raro. La prefectura no tiene tantas mujeres todavía. Incorporó mujeres hace como 15 años, 18 años, y tiene 200 años. Así que es como que, bueno, nos vamos abriendo camino. Creo que en resumen sería eso. No sé, Lau, si vos encontraste algo más. No, sí, es eso, o sea, entras a un régimen castrense, tenés estado policial, y yo pienso que si sos un rebelde sin causa, no entres a esta prefectura porque lo vas a pasar mal, básicamente. En cambio, si vas a marcar el ritmo, vas a seguir ciertas reglas y qué sé yo, ahí va bien. O sea, yo hace nada que entré igual, tampoco no es que tengo tanta experiencia, pero la verdad que bárbaro. Tengo contacto no mucho con otras áreas, que por ejemplo hay ingenieros navales, hay otras áreas de ingeniería naval, hay, no sé, ahí está el área de electricidad, que hay mecánicos, hay maquinistas navales. Todavía yo, digamos, en el área que estoy no tengo mucho contacto, pero la verdad, re bien. A veces nos pasamos información, o sea, por el momento yo, re bien. Pero bueno, hay Muy copado es la camaradería, esto que dice Lau, eso también es muy fuerte, o sea, y eso está bueno, es una sensación muy linda. ¿Qué sienten que le faltó aprender en la carrera? Bueno, ¿yo puedo decir algo? Nada. Sí. Porque todo lo contrario. Claro, no, fuera de broma. A ver, hay que ver las pilas que se puso cada uno en las materias, ¿no? Pero yo, todo lo contrario, siento que, por ejemplo, fui a la empresa de ingeniería esta de Seibo y veía a los eléctricos, veía a los ingenieros, veía esto al otro, a los arquitectos, y era como que me podía meter. Obviamente no estaba a su nivel, pero con las bases que nos dio la carrera, me podía meter, podía investigar y podía sacar cosas. También depende mucho de uno, de lo que uno se lo crea o no, o del miedo que tenga uno a bucear en ciertos temas que no toca, pero yo pienso que si uno, nada, le gusta estudiar, le gusta meterse, le gustan ciertas áreas y se mete, yo creo que va bien. Te digo, todo lo contrario, o sea, hay veces que no es por hacerme la canchera, pero como a mí me gusta estudiar y yo, no sé, me acordaba de cosas que me habían dado en la carrera y veía ciertos temas ahí, agarraba y me metía. Y obviamente tenés que bucear y la carrera no te puede preparar para todo. Te dan algunas pequeñas pautas y después también vos te tenés que lanzar a decir, bueno, voy para aquí, voy para allá, me siento cómodo con esto. También está bueno tener, qué sé yo, contactos, un grupo de apoyo, tus compañeros que no sé, eran buenos en matemática, listo, tener contacto de esos compañeros. El día que vos les necesitas preguntar algo, se lo preguntás y cosas por el estilo. El laburo en equipo me parece que también está muy bueno. Yo tuve re buenos compañeros y nosotros estudiamos juntos y nos juntamos a estudiar y no sé, había unos que eran buenos en una cosa, habían otros que eran buenos en otra y tener esta camaradería a mí me parece que también está bueno, ¿eh?
Nahue, ¿a vos sentís que te faltó aprender algo en la No, carrera? yo creo que cada uno, En la no, carrera? yo creo que cada uno le da por ahí más bola a materias que le gustan más o menos, pero las herramientas con las que salís de la facu están bien para trabajar en cualquier lado. No creo que, o sea, sí, qué sé yo, hay cosas para pulir siempre, pero en general creo que salimos con buena base. Después, qué sé yo, el resto lo terminás aprendiendo laboralmente, trabajando. Eh, Y hay una última pregunta que dice, ¿cuál es el diferencial que aporta la arquitectura naval de la UNCI? Fortalezas de nuestra formación. La respuesta sería con respecto a qué. El diferencial Claro. con respecto a qué. Versus otras arquitecturas navales o versus otras carreras. Creo que debe ser versus otras arquitecturas navales. Yo no sé, no sé la respuesta a esta pregunta, pero creo que sí, versus otras arquitecturas navales. Creo que nuestra carrera es muy larga versus otras en el mundo. La misma carrera en otros lados tiene mucho menos años y de hecho, como para equiparar en años, hacen, por ejemplo, un máster en yacht design. Entonces vos quizás ves que tienen un máster y finalmente estudiaron los mismos años. En ese sentido me parece que la carrera sí es muy completa. También siento eso, que estás preparado para trabajar donde sea, pero que ni bien empezás a trabajar siempre te sentís que no sabés y que obviamente el toque final te lo da la experiencia. Tania, eso de no saber, a mí me pasó cuando me estaba por recibir. A mí me dio como mucho miedo. Yo empecé bárbaro y después en un momento como que puse el freno porque dije, ay, no, pará, ahora me recibo, ahora tengo el título. Y era como que se me abría todo un mundo de todo lo que no conocía y me dio como un, pero bueno, nada, hay que animarse y seguir, hay que dar este paso. Perdón, yo les hago una pregunta, tanto a Yania, Laura como a Nahuel, puede responder quien quiera. Durante la carrera, vos decías recién, Laura, que cuando ibas llegando ya hacia el final de tu carrera, ya como que empezó a preocuparte ok, el mundo nuevo, ¿qué hago ahora a partir de ahora? ¿Creen que hay cierta difusión del mercado laboral dentro de los últimos años de la carrera? ¿Sienten que hay algún tipo de inserción en ese sentido? ¿O terminan, tienen el título y bueno, ahora, a partir de ahora hay que hacer la suya? Mismo digo porque mencionaron muchas salidas laboral como por fuera de Argentina, quizás hay algo como para arrancar, bueno, también mencionaron que empezaron acá y más que nada por fuera de prefectura, que si hay así algún lugar donde insertarse como para dar los primeros pasos en la carrera, digo. Hay astilleros acá, y ponele, yo antes de recibirme, era un poco lo que contaba, el astillero de la Facu laburé estudiando, en Nova Tecnia laburé estando estudiando, en Oceantech laburé estando estudiando. Me parece que hay varios astilleros que uno puede quizás aplicar a una oficina de diseño o lo que sea, siendo estudiante, estimo que sí. Sí. Como En ¿no? Argentina hay estudios y hay astilleros a los que uno puede recurrir. No sé si es tan clara la manera de aplicación, al menos para mí no lo era. O sea, yo cuando me recibí era como, no había pensado en trabajar afuera en ese momento, o sea, no se me había ocurrido la idea de que era viable hacerlo desde acá. Y no tenía la ciudadanía, con lo cual no era una posibilidad real en ese momento para mi mente. Y como que no sabía muy bien a dónde presentarme, o sea, si llevar un CV en mano o si mandar un mail, y lo que terminé haciendo fue mandar mails. No sé si fue muy exitoso, creo que no, de hecho. O sea, yo mandé mucho, a todos los estudios de acá mandé, de algunos recibí respuestas como que no tenían vacantes abiertas, de otros no recibí respuestas. Otros recibí, o sea, buena, como, bueno, cuando tengamos, te vamos a tener en cuenta, que es un poco una cordialidad, pero que viene bien para ese momento que uno está un poco desolado.
respondiendo a tu pregunta, no sé si hay como una manera clara de postulación. O sea, al menos cuando yo busqué trabajo no había convocatorias, o sea, no es que vos podías entrar en LinkedIn y encontrar convocatorias de Argentina. No sé si ahora pasa, estimo que no tanto. Sí, últimamente vi varias convocatorias como más formales, dentro de nuestros rubros formales, dentro del grupo de la carrera, de Facebook de la carrera, vi como 3, 4 convocatorias que me parecieron como buenas, digamos. Sí, al menos hacer una convocatoria, ¿no? Puedes mandar un mail, una carta, mostrar algo, un portfolio. Pero bueno, no sé si es tan claro. No sé si es tan claro. Yo creo que también, o sea, depende por ahí cuando, no sé, cuando yo me recibí o me estaba por recibir, en ese momento había, depende por ahí mucho el momento de Argentina, lamentablemente. En ese momento había, por ejemplo, mucho trabajo. De hecho, yo pasé muy poco tiempo por muchos trabajos, había mucho movimiento de astilleros. Pero bueno, sí, depende mucho el periodo en el que está Argentina, un poco. Entiendo, claro, claro. Porque es algo, digamos, por ahí la náutica es como... O sea, desde las experiencias que yo tengo más o menos cercanas se maneja medio así. Sí, igual sigue habiendo movimiento y hay astilleros y creo que sobre todo la parte de motor, creo que hay Sí. bastante virgen, la parte de motor hay bastantes astilleros. Sí, creo que la parte de motor está más virgen que la parte de vela, o sea, hay como mucho movimiento de todo lo que es cruceros, lanchas. Es un área interesante también. Bueno, les agradezco las respuestas. No sé si alguien de las personas que están participando quiere tomar la palabra, hacer alguna pregunta. Si no, podemos ir cerrando. Yo les agradezco mucho las presentaciones, estuvieron muy interesantes. Vengo de un campo absolutamente alejado de todo este mundo de la arquitectura naval, así las disfruté mucho, así que les agradezco. Y bueno, no sé si alguien quiere decir algo más. No, de mi parte no. Gracias a todos los que vinieron, espero que les haya gustado. Bueno, sí, algo más quisiera decir, que es que si alguien en algún momento no se animó hoy a hacer una pregunta y quiere contactarme por mi LinkedIn, lo pueden hacer, no, o sea, me pueden contactar y con mucho gusto, porque dentro de lo que pueda ayudar lo voy a hacer. Así que, bueno. Bueno, también de mi parte, cualquier cosa que pueda ayudarlos o lo que sea, avisen. Te tomo la palabra. Mil gracias a todos, la verdad estuvo excelente. Gracias. Bueno.